Si hay algo que ha marcado la jornada de hoy ha sido la exigencia de pedir perdón por parte de México. Su presidente López Obrador reclama ahora las disculpas del rey de España por la conquista de México. Y se pida perdón a los pueblos originarios por las violaciones a lo que ahora se conoce como derechos humanos. Y como era de esperar, ha habido una avalancha de reacciones por parte de nuestros políticos. Desde el gobierno dicen no entienden por qué lanza esta petición y aseguran el rey no tiene que pedir perdón. El señor López Obrador tiene derecho a pedir lo que quiera, pero no lo entendemos. Pero el jefe del Estado, el rey Felipe VI, no tiene que pedir perdón a ningún país y no va a ocurrir esto. Mientras, el presidente de los populares, Pablo Casado, considera que estas declaraciones del amigo de Sánchez son inadmisibles. Las inadmisibles declaraciones del amigo de Sánchez, el presidente mexicano izquierdista López Obrador. Un argumento que se asemeja bastante al de la formación naranja. Me parece que las declaraciones de López Obrador son inaceptables, son una ofensa para el pueblo español, porque los populismos se dedican a eso. Y aunque parecía que todas las formaciones políticas mantienen una misma postura, desde Podemos nos demuestran lo contrario, porque desde la formación morada incluso mandan muestras de apoyo a López Obrador. López Obrador es el digno presidente de México. Tiene mucha razón en exigirle al rey que pida perdón por los abusos en la conquista. Si gobierna Podemos, habrá un proceso de recuperación de la memoria democrática y colonial que restaure las víctimas. Aunque más allá de estas reacciones, la pregunta que muchos nos hacemos es ¿por qué López Obrador exige disculpas 500 años después? Bueno, ¿por qué efectivamente y a quién? Bueno, de eso vamos a hablar. Aquí, en fin, yo no he venido a hablar de mi libro, pero ya se lo cuento, La Cruzada del Océano, donde cuento la conquista de América, y hay un señor que se ha dedicado específicamente a estudiar la conquista de México, que es este caballero del pelo blanco desordenado que tiene aquí, que seguramente todo es ficticio, el pelo, quiero decir, el libro no. La conquista de México de Iván Vélez, que hoy ha aparecido prácticamente en todos los medios y que está del gato al agua del que es habitual contertulio. Así que si te parece, Iván, yo te voy a hacer preguntas muy simples para contestar sí o no. Vamos a ver. ¿México existía en 1519? Existía lo que se llama Imperio Mexica, puede interpretarse como México, pero no, sus fronteras no son coincidentes con la nación política existente en la actualidad. Los españoles que llegan a aquellas tierras que hoy conocemos como México, llegan en armas a invadir el territorio mexica. En 1519, el 8 de noviembre, Cortés es recibido por Moctezuma sin ningún disparo de por medio. Cierto es que quizá con ánimo de hacerlo caer en una celada para acabar con él, pero ambos evitaron el enfrentamiento, al menos en 1519. Hay que suponer que esos 400 españoles eran superhombres con poderes como de Marvel, porque si no es muy complicado llegar hasta allí, ¿cómo es que llegan? Llegan, efectivamente, son 550 aproximadamente, más unos quizá 200 marineros y esclavos que les acompañaban, un grupo pequeño de españoles, pero lo que va haciendo Cortés es que va sumando un contingente de naciones indígenas, de naciones étnicas indígenas oprimidas por los mexicas. ¿Cómo que oprimidas? Sí, oprimidas porque la Triple Alianza, que era el sistema de gobierno que regía en Tenochtitlan, México-Tenochtitlan se le llama también, de ahí lo de conquista de México, pues tenía tenía dominado todo el valle de México y llegaba hasta la costa del mar Caribe al que llega Cortés, y ahí pues lo que exigía eran tributos en forma pues de mantas, plumería, animales, maíz, pero también esclavos y humanos para ser sacrificados a Tlaloc, a Huitzilopochtli, a los dioses, a las deidades zoomorfas de esas religiones. Este Huitzilopochtli es el que nuestros cronistas llaman Huichilobos. Huichilobos, ¿no? Sí. La verdad que es muy gracioso cómo españolizan los nombres, ¿no? Esto es interesante contarlo. Aquella gente estaba convencida de que Quetzalcóatl, el dios al que habían expulsado, volvería todo cabreado para echarles, salvo que ofrecieran, pues, una de las interpretaciones del asunto, sí. Incesantes sacrificios humanos a este tal Huichilobos. Bien, la cuestión es la siguiente, habla de sacrificios humanos, es decir, los mexicas iban a los pueblos de alrededor, tlaxcaltecas, tempaltecas, cholultecas, etcétera, los cogían y se los llevaban a las pirámides y les abrían el corazón y se los sacaban. Esto
no es un invento de los conquistadores para legitimar su violencia? Efectivamente, y esa es una explicación que se ha dado pues, para alimentar la leyenda negra. No es un invento de los españoles porque cuando uno va a las crónicas hablan de los zompantlis, que eran una especie de andamios donde se ensartaban los cráneos rotos por los parietales, ¿no? Entonces, los que han querido alimentar la leyenda negra han dicho, bueno, esto es una invención, una especie de casus belli de los españoles para justificar su intervención. Pero da la casualidad de que hace 3 años se descubre en la calle Guatemala, de Ciudad de México actual, en la calle Guatemala, una torre de cráneos que encaja perfectamente con la descripción que hizo Francisco Aguilar, soldado, por cierto, que luego tomó los hábitos franciscanos. Para que se entienda. ¿Este es la que cuenta López de Gómara? Sí, sí, lo que cuentan son 136.000 cabezas, lo que cuentan allí, si no recuerdo mal. Sí, más o menos esas son las cifras. Evidentemente no se han podido conservar todos esos cráneos en el caso que fuera exacta la cuenta, pero lo que sí que es cierto es que las evidencias arqueológicas avalan los relatos. 136.000. Sí, claro, es decir, esto era lo que hacían los aztecas. Quizás esto explica que todas estas decenas de miles de indígenas acompañaran a Cortés a machacar a los mexicas. Naturalmente. Es decir, yo creo que ahí Cortés es muy hábil, se da cuenta de que aquello no es una Arcadia feliz, sino que hay un mosaico de sociedades tributarias hasta en el tributo de sangre de los mexicas. Entonces Cortés les ofrece otro yugo, no vamos a pintar aquí una realidad rosa, pero un yugo que no exige estos tributos porque él es un católico clásico del siglo XVI español y no puede consentir ni la idolatría, ni la antropofagia, ni los sacrificios rituales. Entonces, esos pueblos prefieren ser vasallos de un rey lejano del cual les habla, entregar materias primas y sacudirse la opresión mexicana. Eso es lo que explica la conquista. De otra manera, es ininteligible porque no son superhombres, eran mortales. Por tanto, cuando hablamos de México, estamos hablando de la conquista de México, en realidad de la conquista del Imperio Mexica, no del conjunto. Sí, lo que pasa es que se habla de la conquista de México, pues ya desde la obra de Solís y Rivadeneira, estamos hablando del siglo XVII, ya es un término que es acogido y bueno, pues con los matices pertinentes se puede hablar de conquista de México en el sentido de conquista del Imperio Mexica, que es una de las grandes estructuras existentes dentro de las fronteras de los actuales Estados Unidos mexicanos. Quiero aclararlo. Bien, ¿quiere decirse entonces que los descendientes de indígenas actuales de aquellos no son tanto descendientes de los opresores aztecas como de los redimidos tlaxcaltecas, tempoaltecas? Claro, la nación que más apoyo da a Cortés antes y después, sobre todo, de la Noche Triste, porque si no hubieran querido los hubieran aniquilado, son los tlaxcaltecas, una nación cercana a lo que hoy es México, y ellos ampararon constantemente a los españoles por estos motivos que estamos exponiendo, pero hay otras muchas sociedades. Los zempoaltecas, por ejemplo, se habían unido antes en alianza. Y luego hay que decir una cosa, para conocimiento de AMLO, que nos estará viendo, me imagino. Después de la caída de Tenochtitlan, guerreros mexicas participan en otras ofensivas bélicas o en otras expansiones de los españoles. Hacia el sur, en concreto hacia Guatemala, claro, por ejemplo. Integrados en las huestes españolas. Es decir, que Cortés no llega allí y aniquila a los mexicas de Moctezuma primero y Cuauhtémoc después, sino que los incorpora a su hueste. Hasta el punto de que el linaje de Moctezuma sigue existiendo y en esa línea genealógica está el fundador de la Guardia Civil también. De Ahumada. Por cierto, es descendiente de Moctezuma, para más. ¿Y en la de AMLO? ¿Y en la de AMLO? La de AMLO no lo sé, pero bueno. Queda claro, por tanto. Seguro que no. Y ahora seguro que sí. última pregunta y dejo opinar a nuestros contertulios que están. Sí. Pero me tenéis que perdonar, que para mí este tema es que me te apasiona. Gracias por invitarnos. Pasa después, lo que pasa después es una historia de esclavitud, es decir, los españoles esclavizan a todos esos indígenas que les habían ayudado a liberarse. A nadie. No, vamos a ver. Los españoles hacen esclavos indígenas, eso es innegable. Hacen esclavos indígenas dentro de la legalidad de la esclavitud del momento, contextualizados en el momento histórico, Eso hay que decirlo claramente. Pero desde luego lo que se produce es una integración creciente de aquellas sociedades y bueno, hasta el punto de que el fruto de la conquista de México, asumiendo esta terminología, es el mestizaje, que es una enorme riqueza creada por sangre española y sangre mexicana o novohispana, para ser más correcto. A la creación la posibilidad que abre la conquista es la configuración de una sociedad muy importante, muy desarrollada. Humboldt la elogió en su viaje. Es cierto, sí.
Y es una sociedad mestiza, muy rica, criolla, muy querida por España, una nación hermana, y creo que estos dislates de AMLO no son buenos ni para ellos ni para nosotros. Humboldt, que estaba por ahí, dijo que los campesinos mexicanos vivían mucho mejor que los campesinos alemanes de la misma época. Interesante. Sí, sí, sí. Carlos Esteban, ¿hay que pedir perdón a México? En absoluto. Y además aquí ha faltado la parte más importante de todas, que fue la religión. Sí. Fue absolutamente impresionante. Yo me fijé, tuve que estudiar en un momento ni siquiera puedo decir el nombre, el manuscrito en el que se escribió por primera vez el Milagro de Guadalupe. Sí. Y es algo espectacular. Es decir, los primeros años justo después de la conquista, los misioneros estaban desesperados porque no se convertía nadie, tenían poquísimos conversos. Y justo después de Guadalupe, estamos hablando en muy pocos años de 8 millones de personas que pedían el bautismo, indígenas que pedían el bautismo. Una cosa curiosa de la Virgen del Guadalupe, que siempre se habla en la quilma, que si la quilma debería haberse descompuesto, es decir, de 27.000 milagros, a mí una de las cosas que más me impresiona en esa época en la que apareció es que era una niña, era una chica, que es un tipo humano que no existía y que a partir de ahora sería el tipo humano que predominaría en México, porque si la veis, no es indígena y no es castellana. Es la primera mestiza. Hay un comentario que quisiera hacer al hilo de este factor que efectivamente no habíamos introducido, el de la religión católica, no solamente en lo ceremonial y en lo que respecta a la creencia y a la fe, sino también en el canon cristiano, el canon humano cristiano, que es el que se implanta a partir de la llegada de los españoles, y es el canon que se mantiene en México. En México no se pueden hacer sacrificios humanos ni antropofagia, salvo en casos aberrantes, ¿verdad? Y además ahí se produce una tensión entre Cortés y sus clérigos, porque él es mucho más vehemente en la destrucción de los ídolos que lo son sus clérigos, que lo que quieren es la penetración de la fe católica. Eso es muy importante. Y con respecto a AMLO, me resulta curioso que él haya aludido a la espada y a la cruz cuando él ha llegado a la presidencia aupado en un partido que se llama Morena, un acrónimo, que además es un guiño a la Virgen Morena de Guadalupe. Entonces es sorprendente. Yo estoy sorprendido con AMLO.